En esta clase vamos a hablar sobre las unidades en CSS. Tenemos tanto unidades relativas como absolutas. ¿Cuál es la diferencia? Que las relativas, como dice su nombre, están en relación con el tamaño de la pantalla que estamos viendo, y las absolutas son unidades fijas, es decir, que no van a cambiar. La primera medida relativa que vamos a ver son los rem. Vamos a eliminar el CSS que ya tenemos, así como el HTML. Y vamos a dejar solo un párrafo. Y vamos a poner un encabezado que sea mi título. Está mi título y mi párrafo. Listo, vamos a guardar este CSS que está vacío. Y ahí está, los estilos por defecto. Entonces, ¿qué es lo que es un rem? Me refiero a esto de aquí. Vamos a comentarlo. Ahí está. Entonces, un rem significa root m. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El ancho de la letra M, pero del elemento root. ¿Cuál es el elemento root en HTML? El elemento justamente HTML. El elemento HTML por defecto tiene un tamaño de fuente de 16 píxeles. Ese tamaño de fuente es igual a un rem. Entonces, por defecto, 16 píxeles es igual a un rem. ¿Ok? ¿Cómo podemos validar esto? Pues vamos a definir que el párrafo tenga de tamaño de fuente, de font size, un rem. Guardamos, nos vamos al navegador, actualizamos y se ve igualito. Sin embargo, ¿cómo podemos ver cuánto vale ese rem? Vamos a la parte del body. Que está, abrimos, párrafo, y nos dice fuente un rem. ¿Cómo lo hemos convertido? Venimos a la parte de computed y en font size tenemos 16 píxeles. ¿Cómo podemos cambiar el tamaño de un rem? Pues nos vamos a definir en el elemento root que el tamaño de fuente sea de 20 píxeles, por ejemplo. Guardo, actualizo mi documento y miren cómo crece el tamaño. Mi párrafo, mi P, todavía tiene de tamaño un rem, pero un rem ya no son 16 píxeles. Un rem ahora son 20 píxeles. ¿Cómo lo puedo comprobar? Me voy a Computed y en mi font size tengo 20 píxeles de tamaño de fuente. Esto es la medida rem. Vamos ahora con la medida em. Vamos a comentar este código y vamos a definir em. Em, como lo dice su nombre, es el ancho de la letra M en el navegador. Entonces, al igual que rem, vamos a ver cuánto es un em por defecto. Entonces voy a definir mi párrafo y le voy a decir que el tamaño de fuente sea un em. Guardamos, actualizamos y vamos a ver aquí en la parte de computed, nuestro font size es de 16. Es decir, tanto un rem como un em son 16 píxeles. ¿Listo? Eso ya queda claro. ¿Cuál es la gran diferencia entre rem y em? Que em va a tomar el valor del em del papá. Es decir, en rem siempre va a ser el tamaño del elemento root, que es del HTML. Sin embargo, en em siempre va a ser el papá. Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? Fácil. Al elemento HTML le voy a definir un font size de 18 píxeles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Este em debería ser 18 píxeles. Vamos a comprobarlo. Ahí está, mi párrafo. Me voy a Computed. Y en font size tengo 18 píxeles. Ok, funciona igual que rem hasta ahora. Pero, si yo aquí le defino un div, por ejemplo, y meto mi contenido dentro de este div, y le digo, ok, a este div, dale un tamaño de fuente de 24 píxeles. Guardo y veamos qué es lo que pasa. Mi título y mi párrafo crecieron. ¿Por qué crecieron? Si lo definí con un em. Vamos a ver cuánto es ahora. Abro el div
me voy al párrafo y en el font size ya no es 18, es 24. ¿Por qué? Porque el M está en base al papá del elemento P y el papá del elemento P es el div. El div tiene por defecto un font size de 24. Entonces este M ya no vale 18, ahora vale 24. Sin embargo, si yo pusiera un párrafo 2, lo guardo y le digo que el P, y acá vamos a aplicar un pseudo elemento de last child. Le digo que el tamaño de fuente sea un rem, que no sea un em, sino un rem. Veamos qué es lo que pasa. Miren la diferencia entre los dos párrafos. El párrafo 1 tiene 24 píxeles como su papá. El párrafo 2 tiene 18 como el elemento root. Esa es la gran diferencia entre rems y ems.